Conecta Madrid, el magazín de Radio Libertad. Y cuando son las 11:15 de la mañana, regresamos a Conecta Madrid y lo vamos a hacer, con una entrevista bien especial. Estuvimos hablando hace tiempo atrás ya con Joaquín Cot Minguela. Él es uno de los organizadores de este Congreso Internacional UFO que se va a llevar a cabo aquí muy cerquita aquí en Madrid, claro, en Aranjuez es donde se va a llevar a cabo. Y pues él cuida todos los detalles además de las diferentes actividades del grupo Genio Idea, que ya le contaremos, ya le estaremos preguntando y les contaremos a ustedes acerca de las diferentes actividades de este grupo. Joaquín, un alma y mente inquieta, activa, solidaria, que busca, pues como muchos otros, poner este granito de arena para un cambio de conciencia en el ser humano. Lo tenemos aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Tati. Muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Bueno, pues encantada de recibirte y muchas gracias a ti también por querer conversar conmigo y contarnos vamos a hablar acerca del Congreso. Vamos a hablar acerca de esto, pero antes me gustaría hacerte una preguntita. Mira, parece ser bastante oportuno este encuentro, ya que justamente cuando finaliza el mes de julio nos hemos encontrado con noticias sorprendentes sobre altos mandos militares. Se habló al principio del programa aquí estos altos mandos militares del gobierno estadounidense y la aceptación de una vida extraterrena. Precisamente en el Congreso pues se va a abordar este tema, además de las diferentes investigaciones a nivel científico a cargo de especialistas de mucha trayectoria, que nos van a contar acerca de esto y más cosillas. ¿Qué nos puedes contar sobre este asunto puntualmente, antes de entrar ya en terreno con lo que será el Congreso? Pues mira, como bien dices, pues viene como anillo al dedo, ¿no? Uh-huh. Es un congreso llamado Contact, que ya hablamos en la anterior ocasión, que lo que trata de alguna manera es de trasladar información relativa a lo que es este contacto que es real con estos seres de otras dimensiones, de otros lugares y de otro tiempo incluso, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente viene como anillo al dedo todo lo que está pasando en Estados Unidos. Estos militares estadounidenses que han declarado sobre esta existencia de ovnis en el Congreso, o sea, lo importante que es esta declaración, y sobre todo el que también afirman que hay un encubrimiento por uh-huh. parte de lo que es el gobierno y poderes fácticos, que de alguna manera también llegan hasta amenazarlos, uh-huh. y eso también lo trasladan, que han temido hasta incluso por su vida, de algo que es tan importante que va a cambiar el paradigma en muchos sentidos. Lo que pasa que, no es algo que sea de ahora, uh-huh. Ya también en septiembre del 2010 hubo también por parte de oficiales de la Fuerza Aérea en Washington, el Washington Press Club, una desclasificación y de alguna manera una serie de militares que hablaban, pues que estaban en contra de la postura de lo que era el informe oficial Condom del 69, que en su momento se emitió pues para ver pues qué era esta realidad, ¿no? Entonces no estaban de acuerdo y de hecho su postura, ya estamos hablando del 2010, uh-huh. Su postura era que no eran pues de una manera hostiles, o sea que venían a ayudarnos. O sea que es algo que va a cambiar la regla del juego, que va a cambiar el paradigma y cómo no, pues Contact ya no es solo que hable de algo que no es una creencia, sino que es una cuestión de información, sino que va más allá. Es qué mensaje nos quieren trasladar, qué nos están diciendo y cómo viven estas sociedades. Exactamente, además estamos hablando de los Estados Unidos, que sabemos la influencia que tiene y la repercusión que tiene todo lo que ocurre allí en el resto del mundo. Con lo cual, pues estaremos atentos entonces y mucho más atentos estaremos también a lo que va a pasar en el Congreso. Hablemos del programa, de las actividades complementarias también del Congreso, todo lo que va a ser vivir esta experiencia. Sí, las actividades de lo que es el propio Congreso, sabes que tenemos lo que es una agenda con un programa, pero va a haber sorpresas, que esas sí que no están en el programa y que tampoco las voy a desvelar, okay. Pero sí que doy unas pinceladas que simplemente que se llevarán pues algunas personas interesantes y que tienen que ver con el fenómeno OVNI, no solo investigadores, sino también testigos o contactados, uh-huh. Determinados elementos que, pues quizá se han narrado en determinados libros, pero que no se han mostrado. Entonces, pues va a haber esas sorpresas. Y como actividad un poco diferente, podríamos hablar, ya que estamos hablando de cambio de paradigma, pero también de un cambio de conciencia, de cómo no teníamos que tener una actividad para el viernes dedicada a lo que es la solidaridad, una acción en conciencia que sea solidaria y sobre todo en la Fundación Olivares, es la beneficiaria,
que tiene que ver pues con niños, con lo que es para el tratamiento de niños con cáncer y todas las investigaciones que se están haciendo, y esa ayuda a los familiares y a ellos pues en llevarlo lo mejor posible. Y esa actividad solidaria va a consistir, son dos actividades dentro de una, ¿no? Que es una visita turística, que va a ser un poco diferente a las habituales, porque se va a hablar de la geometría sagrada aquí en Aranjuez, se va a hablar de los jardines, de que es un jardín alquímico, igual que el de otros lugares en lo que es nuestra geografía española, y luego habrá una observación astronómica por parte de astrónomos y especialistas, que algunos de ellos son ponentes, de alguna manera, para que podamos identificar qué es lo que por la noche podemos ver. Hay estrellas, planetas, cúmulos, satélites que se mueven, la estación espacial, lo que son los meteoritos, y lógicamente cuando hay cosas un poco diferentes, pues saberlas diferenciar y que no nos volvamos locos, sino simplemente tengamos información para saber discernir. Uh-huh. Bueno, me voy a salir un poquito y te quiero preguntar, porque tú has estado relacionado durante mucho tiempo con el mundo de la publicidad, las relaciones públicas, el marketing, la economía, el turismo. Cuéntame un poquitito, ¿cómo comenzaste a tener interés por estos temas, ¿no? El tema UFO, que a mucha gente le gusta, le apasiona, a otros les genera cierta incertidumbre o incluso desconfianza. ¿Cómo empezaste a interesarte por estos temas y apoyar la difusión, además de organizar eventos como este, por ejemplo, con la temática ufológica? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, porque además es una pregunta muy personal, muy personal, sí. Pero te traslado igual que he trasladado en otros foros un poco más cercanos, y aquí es un poco más en abierto, ¿vale? Uh-huh. Como a la mayoría de las personas, en determinados momentos hay una parte que es lo que es la vida normal, con el trabajo, las labores, ¿no? Que no te llegan a completar, y tu alma como que se siente, no voy a decir vacía, ¿no? Pero que anhela algo, ¿no? Y ese anhelar algo es lo que, además, desde el corazón, ¿no? Tenía realmente interés, pero no un interés egoísta, sino por ayudar también a la gente a que comprendiera determinados misterios que tienen que ver con la vida después de la vida, tienen que ver pues con aquellas almas o aquellos seres que nos guían en algún momento. Yo ya no hablo de guías extraterrestres, sino incluso nuestros guías, que son familiares o ancestros que nos acompañan en nuestra evolución como seres humanos. Pues empecé a investigar en ese sentido, y cuando uno empieza a mirar las cosas con el ojo del corazón, y es el amor el que guía, el universo conspira y te empieza a abrir la puerta para que empieces, de alguna manera, a esas inquietudes que tengas, a revelarte cosas y a que tengas experiencias. Y esa faceta que sobre todo la tuve junto a grandes compañeros y grandes compañeras desde la Asociación Cultural Amigos para la Nueva Conciencia, uh-huh. Empezamos a traer a gente de diferentes ámbitos, de diferentes disciplinas, que hablaban desde lo que era la economía humanista, como puede ser José Luis San Pedro, de la energía libre, o una feria internacional de la energía libre que reunió más de 1.500 personas, gente que venía a hablar como Juan Aparicio, que hablaba de lo que es la vida después de la vida, el doctor Miguel Ángel Pertierra sobre las experiencias cercanas a la muerte, el ámbito ufológico, pues Sisto Paz Wells, que va a estar en el Congreso, Luis Fernando Mostajo también, que va a estar en el Congreso como contactado, o Ricardo González Corpancho, que también es reconocido a nivel internacional en ese sentido. Traíamos a todas estas personas para que de alguna manera la gente pudiera ver de primera mano pues lo que estaban trasladando, lo que era la información que ellos manejaban, y de alguna manera cuestionaran e investigaran para sacar su propia conclusión. Pues todo eso hizo que, como te estaba comentando, uh-huh. Se me abriera la posibilidad a experimentar y tener experiencias, pues primero y esto suena un poco un poco raro, con seres interdimensionales, uh-huh. que llegamos a fotografiar, incluso a grabar, que no dejan de ser lo que llaman la terminología del ámbito del misterio, los orbs, que son como unas esferas de luz, que al final, en el ámbito matemático, lo que vienen a ser es un reflejo o una sombra de un ser de cuarta o quinta dimensión en nuestro plano. Igual que un cubo sobre una hoja sería un cuadrado su sombra, es decir, un elemento tridimensional en un plano de 2 dimensiones, su sombra es un cuadrado, pues un ser multidimensional, que hablamos de cuarta, quinta o sexta dimensión, en nuestra dimensión es una esfera, y los matemáticos así lo trasladan. Hay diferentes uh-huh. matemáticos que hablan de ello, y bueno, empezamos a ver
que interaccionaban en nuestra casa con la familia, pues estos en principio orbs que no sabíamos lo que era, empezamos a investigar. Pensábamos que nos estábamos volviendo locos porque es un tema en familia que nos pasaba, hasta que en determinado momento dijimos, a ver si va a ser polvo, nos estamos rayando mucho y nos estamos equivocando y no dejan de ser motas de polvo o fallos en la lente. Ujú. Y les pedimos, en determinado momento, en determinadas fotografías, extendimos la mano y decimos que se pusieran en la palma de la mano. Sí. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que efectivamente se pusieron encima de la mano. O sea, ya demasiadas casualidades, ya eran causalidades. Ujú. Y a partir de ahí empezamos a investigar, vimos que también había como caras dentro de lo que son estas esferas. Ujú. Unas eran más luminosas, otras eran más geométricas y de colores diferentes. Todo eso lo tenemos con fotografías y grabados, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a tener una serie de inquietudes que me llevaron a hablar con determinadas personas que también me hicieron experimentar, y a partir de ahí conocí a gente que tiene que ver con el fenómeno OVNI, como puede ser Sixto Paz Wells, de Fernando Mostajo, ya como Renato Longato, y con ellos, pues en determinados encuentros, pues tuvimos experiencias, y esas experiencias fueron abriendo la mente hacia ver realmente lo importante, que no son las luces, ni los que están en ellas, sino el mensaje esperanzador que hay detrás de todo esto. Y eso es lo importante. O sea, hay un cambio de paradigma, o va a haber un cambio de paradigma en nuestra sociedad, con este revelado de que efectivamente, constatación de que existen, de que son reales, y más allá de qué intenciones, hay un mensaje desde tiempos inmemorables, desde que el hombre es hombre, que vienen a darnos de alguna manera un mensaje de esperanza y un mensaje de que confían en nosotros en esta etapa por la que ellos ya pasaron y que de alguna manera tenemos que transitar, que no nos van a salvar, por decirlo de una manera, sino que nos están ayudando, pero que es el propio ser humano el que tiene el testigo para realmente tomar las riendas de su propia vida, de su destino y de la Tierra. Y eso es un poco lo que te puedo decir, porque bueno, tenemos también grabación y fotos de sus naves, y luego experiencias, pues más personales, que de alguna manera me han ido mostrando el camino, pues de lo que es la vida después de la vida, de lo que es el concepto del tiempo, de la multidimensionalidad. O sea, todas esas experiencias cualquiera las puede tener, siempre y cuando tenga inquietudes y desde el corazón intente ver con ese ojo, porque el universo, o sea, que todos tengan la esperanza que pueden llegar a esa verdad o a esa experiencia, si lo miran o lo ven desde el corazón, y saben que el universo va a conspirar para que realmente les sea revelado esa realidad. Exactamente, el mensaje es muy importante y hay evidencias, ¿no? Hay evidencia como nos estás contando y como también han dicho estos militares estadounidenses de alto rango, además, hay que decir, y que... Sí. Bueno, pues te quería preguntar, ¿con qué frecuencia se realizan? Porque puede parecer que estos son fenómenos aislados o cosas que pasan y que le pasan a lo mejor a cierto grupo de personas y ya está. ¿Se hacen congresos a nivel internacional? ¿Con qué frecuencia se realizan? Y aquí en España, además de este de Aranjuez, creo que también se realiza algún otro, ¿no? Sí, está el Ufology, el de Barcelona, y hay algunos más pequeñitos. Pero vuelvo a decir, la diferencia, y además son necesarios, porque cada uno aporta y son piezas de un gran puzzle que de alguna manera ayudan a, por lo menos, acercarnos a lo que es no voy a decir la verdad, ¿no? Pero una realidad que lleva conviviendo con nosotros mucho tiempo. Y nosotros lo que decimos es que es un congreso muy cercano, pero que da un pasito más allá, porque de alguna manera estamos diciendo que hay un contacto. Sí. Y sobre todo, que qué es lo que se está diciendo en ese contacto. Primero, que cómo se puede contactar. Y segundo, que qué mensaje, un mensaje esperanzador y potente, que es el que hay detrás. No nos quedamos solo con las luces. Ponemos en contexto, seguimos una línea argumental para hablar primero con el ámbito científico, que digan qué es lo que es la exploración espacial, qué se está haciendo, que comprendamos qué son las distancias, qué son los tamaños, qué son las dimensiones, luego evidencias por parte de determinados testigos que tienen evidencias fílmicas, fotográficas, los que han estado en contacto con ellos, los contactados, y luego, lógicamente, el mensaje. Para finalizar con una mesa redonda en la que hablar de este cambio de paradigma, qué va a significar para la humanidad, porque es disruptivo.
O sea, ¿qué pasa con la religión? ¿Qué pasa con las fronteras? ¿Qué pasa con la, entre comillas, lo que dicen seguridad? ¿Qué pasa con la economía? O sea, son muchos cambios los que se nos vienen. Y ese es el cambio de paradigma y es el verdadero fin del mundo, que no es que se acabe el mundo, sino que las estructuras, entre comillas, caducas, hasta las que ahora pensábamos que eran las únicas, se van a ir cayendo y hay que estar preparado para, en equilibrio y en conciencia y con información, podemos manejarlo lo mejor posible. Eso, bueno, nosotros seguiremos conversando de todas formas y estaremos muy atentos a todo lo que va ocurriendo y, por supuesto, a todo lo que será el Congreso. ¿Podemos dar una web, dar señas también de inscripciones y demás? Sí, bueno, la web es www.contactcongress.es, contact en inglés, sería grabado en T, o sea, contact, congress con 2 S y .es. Hay un email también, por si acaso, que es hola@contactcongress.es. Y bueno, si quieren hablar o contactar contigo, los derivas también desde vuestra emisora. Eso es. Vale, pues muchísimas gracias, Joaquín. Nosotros seguimos conversando y bueno, pues a vivir la experiencia. Gracias. Un placer, muchísimas gracias. Y bueno, y la experiencia no es que la tengamos, como tú has dicho, unos grupos. Con que abras un poco el corazón, cualquiera puede tener esa experiencia. Perfecto. Bueno, pues nosotros seguimos avanzando. Muchas gracias, Joaquín. Y no se me vayan muy lejos. Un poquito de música y ya regresamos.